Buenos días con todos y todas. Se da lugar a esta sesión de audiencia con la finalidad de someter a debate la petición formulada por el representante del Ministerio Público para imponer la medida de comparecencia con restricciones en contra de los procesados Jorge Horacio Canepa Torres, Celso Martín Gamarra Roy, Sergio Antonio Calderón Rossi y Héctor Hugo García Briones. En la investigación que se le sigue por distintos delitos, al menos mencionaré cohecho pasivo específico, uno de ellos, entre otros. Me encuentro a cargo de este juzgado, mi nombre es Jorge Chávez Tamariz. A ver, vamos a avanzar con lo que es la presencia de las partes procesales. La Fiscalía advierto que se encuentra presente por Jorge Horacio Canepa, su abogado defensor. ¿Puede ponerse de pie, por favor, y manifestar su nombre, su colegiatura y su registro? Presente, doctor. Buenos días. Sí. Mi nombre es William García Rosales, registro CAL 29391, correo electrónico SINOE 11290, celular 946-538-983. En esta oportunidad soy abogado del señor Horacio Canepa Torres. Muy bien, ¿lo acompaña su patrocinado para que se identifique? Buenos días, señor juez. Jorge Horacio Canepa Torre, DNI 22408696. ¿Algún domicilio para que se le pueda notificar? Ricardo Palma 341, oficina 705, Miraflores. Muy bien. Celso Martín Gamarra Roy. Señor magistrado, muy buenos días. Abogado de Celso Martín Gamarra Roy, señor Alexander Benítez Tangoa, identificado con registro CAL 56671, domicilio procesal en casilla SINOE 13104, correo electrónico beniteztangoaabogados@gmail.com. Mi patrocinado se encuentra presente. Muy bien. ¿Para que se pueda identificar? Sí, buenos días, señor juez. Mi nombre es Celso Martín Gamarra Roy, DNI 078400364. El domicilio es Malecón 28 de julio 535, departamento 601, Miraflores. Celular 989-479947. Ya, es suficiente. Gracias. Gracias. Sergio Antonio Calderón Rossi. Sí, buen día, señor juez, señor representante del Ministerio Público y colegas de la defensa. Mi nombre es Sonia Sofía Nieto Tapia, con registro de Colegio de Abogados 31790, con casilla SINOE 84342, y mi patrocinado se encuentra presente, señor. ¿Dónde está? Acá. Muy buenos días. ¿Para que se identifique? Sí, mi nombre es Sergio Calderón Rossi, DNI 078-62696. Muy bien. ¿Algún domicilio donde pueda ser ubicado? Coronel Portillo 230, departamento 202, San Isidro. En todo caso, le sugiero que esté al lado de su abogada por cuestiones de derecho de defensa. En el caso de Héctor Hugo García Briones. Muy buenos días, señor juez, señor fiscal, señor sujeto Rosales. Soy el doctor Fernando José Cornejo Malma, con registro CAL 16440, con correo fercomal_@hotmail.com, con casilla electrónica 7665, con domicilio procesal Avenida Paseo de la República 291, oficina 1402, y con el teléfono celular 942 90 5402. Está presente mi patrocinado. Muy bien, para que se identifique, de igual manera como lo han hecho los anteriores procesados. Buenos días, señor juez, señores presentes. Mi nombre es Héctor Hugo García Briones, con DNI 087-60-153, domicilio Avenida Velasco Astete 1790, Surco. Muy bien, puede sentarse. ¿Existe alguna observación para instalar válidamente esta audiencia por parte del Ministerio Público? Ninguna, honorable señor juez. ¿Los abogados de la defensa? Ninguna, señor. Muy bien, entonces, ¿conoce ya la metodología de trabajo, señor fiscal, con la concisión que corresponde? Necesito conocer su imputación, sus elementos, bueno, y en función también a la naturaleza de la petición que ha formulado. Lo escucho. Honorable señor juez de este distrito judicial, muy buenos días, y a todos los presentes. Señor, la corrupción es como un cáncer que no tiene cura y que no es de ahora. Es un cáncer que viene carcomiendo la pobreza de la gente, y eso hace que el país, de alguna manera, con esta situación,
se vea en una circunstancia de precariedad donde la corrupción termina alimentándose, hace falta que existan centros educativos para gente de recursos económicos muy bajos, hace falta construir hospitales donde se mueren enfermos, hace falta, señor juez, atender las demandas sociales de gente olvidada en la Amazonía, y que este cáncer de la corrupción, implantada y pervertida por la corrupta empresa Odebrecht, ha hecho, señor juez, de este proceso arbitral o de este sistema de arbitraje, que no es de ahora, que viene de hace mucho tiempo, simplemente alimentar el bolsillo de aquellos que se han aprovechado de las circunstancias, de su conocimiento o de la cercanía o de su ligazón o su vinculación con la organización criminal para hacerse ricos y millonarios. Inclusive, señor juez, ocultar dinero a través de empresas ficticias o a través de cuentas bancarias en el extranjero. Señor juez, en este episodio o fase del requerimiento que le viene a traer este Ministerio Público, le vamos a presentar el caso de 4 investigados que se circunscriben dentro de la base de cómo funcionó el sistema y el mecanismo de los procesos arbitrales incoados, formulados por la empresa Odebrecht, pero ya con una dirección o un direccionamiento para que sean favorecidos con grandes sumas de dinero y específicamente con más de 281 mil millones de dólares sea beneficiado la empresa Odebrecht a través de estos procesos arbitrales maculados, truchos. Y señor, aquí para ponerle en contexto y la base de la imputación genérica es que tenemos principalmente al actor o intermediario o nexo de la empresa corrupta Odebrecht. Hablamos de Jorge Horacio Canepa, quien a través no solamente de su participación primero como abogado, sino luego en la elaboración de los procesos o de las demandas, de las peticiones de Odebrecht, seguidamente es convertido árbitro y él se encarga conjuntamente con Emilio David Casina Ramón y el equipo técnico de Porras Valleto y Olivera Oblitas, y además de la participación del fallecido Cuellar, que estaba liderado primero por Antonio Martorelli y luego por Sergio Antonio Nogueira Panicali, es que se encargan de confeccionar todo el ropaje de las demandas de 3 contratos en las IRSAs Nortes, IRSA Norte, IRSA Sur, tramo 2 y tramo 3, que solamente eran 3 contratos, despliegan en 13 procesos arbitrales con diferentes pretensiones, con el claro direccionamiento de causarle un perjuicio económico grande al Estado peruano. Señor juez, y una vez que el papel de Canepa Torre termina como o es como abogado en la elaboración de todo el ropaje, pasa a ser árbitro de la empresa Odebrecht o árbitro designado por la empresa Odebrecht para asegurar estos procesos arbitrales y que el Estado, en 10 específicamente en las que participa, justamente los laudos, con excepción del 2070, salen todos por unanimidad y a favor del Estado, a favor de la empresa Odebrecht. Pero la participación de Horacio Canepa no solamente se agota en esos 10 o 13 procesos arbitrales, sino, señor juez, él participa en 17 procesos arbitrales y de esos 17 procesos arbitrales, en 14 procesos arbitrales ha recibido sobornos a través de 2 mecanismos. A través del mecanismo
de la empresa Maxcran Finance, creada en Panamá, y a través del depósito efectuado por la banca privada de Andorra, soborno que habría recibido y que consistía en el 1% por cada laudo o por cada proceso arbitral ganado, sumando 1.444.000 nuevos dólares. Y ese dinero le fue depositado por la empresa Odebrecht. Maxcran Finance le recibe de la empresa AON Group de Odebrecht. Y ese depósito, para evitar su identificación, se hace en la banca privada de Andorra. Y el otro mecanismo, señor juez, es a través de la creación de la empresa Jure et de Jure. También esa empresa creada ficticiamente y con los fines y propósitos ilícitos, no solamente para que Canepa Torre, en ese caso, reciba los sobornos por la elaboración del ropaje jurídico, sino además también por su participación en esos 10 procesos arbitrales en los que interviene, incluido el proceso arbitral de Chacas, San Luis, del gobierno regional de Ancash. Y además, lo fundamental es a través de esa empresa Jure de Jure que Canepa Torre, por instrucción de Ronilor Campoverde, saca el dinero inyectado por Odebrecht para entregar los sobornos a sus coárbitros, que luego identificaremos en la imputación concreta. Y el otro mecanismo, señor juez, es como Odebrecht es una empresa corrupta, muy organizada, inserta, preña en la institución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones estratégicamente a Celso Martín Gamarra Roy en la Dirección de Concesiones en el 2011. Y esa situación de poner en ese sitio estratégico a Celso Martín Gamarra Roy proviene incluso previo pacto colusorio entre Antonio Martorelli y el ministro de ese entonces, del año 2011, Carlos Paredes, y específicamente su viceministro Chan Chiang. Y ellos, señor juez, con la empresa Odebrecht, son los que deciden colocar a Celso Gamarra Roy en la Dirección de Concesiones como director de concesiones, para que les faciliten todos estos procesos arbitrales y en las suscripciones de las actas de trato directo y en las suscripciones de los convenios arbitrales, facilitarle a la empresa Odebrecht todas las acciones delictivas que el día de hoy han salido a la luz. Pero ahí no se agota incluso la participación de Gamarra Roy, sino la participación de Gamarra Roy también es fundamental en el proceso arbitral 32-2012 MARC, en la que participa como tribunal arbitral presidente Franz Kuhnmüller Caminiti, árbitro designado por Gamarra Roy, por el MTC, Fernando Cantuaria Salaverry, y árbitro designado por Odebrecht, Jorge Horacio Canepa Torre. En este proceso arbitral, incluso a Gamarra Roy, por permitirle a Odebrecht ganar ese proceso, estando dentro de las entrañas de la Dirección de Concesiones de Transportes, es que se le entregó un soborno de $100.000. ¿Y quién le entrega? El directivo de la empresa Odebrecht, José Gibran Lor Campoverde, quien incluso participa materialmente en todo el desarrollo de este proceso arbitral. Señor juez, además de esa acción, Gamarra Roy en todos los procesos arbitrales ha sido fundamental su participación para viabilizar los pagos que Odebrecht lograba o ganaba en todos estos procesos arbitrales, que son no solamente los 10, los 13, sino son los 26 procesos arbitrales que, dicho sea de paso, la empresa Odebrecht ha admitido culpabilidad y responsabilidad. Señor juez, y también tenemos en este hecho
la participación de Sergio Antonio Calderón Rossi. Sergio Antonio Calderón Rossi participa puntualmente en el proceso arbitral ad hoc sin número, en la que conforma el tribunal arbitral como presidente Ramiro Rivera Reyes, como árbitro designado por la empresa Odebrecht José Humberto Abanto Verástegui, y como árbitro designado por el Ministerio de Transportes de Comunicaciones, por recomendación de Antonio Calderón Rossi, al investigado o imputado Alejandro Orlando Álvarez Pedrosa. Y este proceso arbitral, señor juez, incluso antes de su nacimiento ya tenía una mácula, una mancha, puesto que para direccionar y pactar que este proceso salga en menos de 6 meses con un laudo positivo y que se pague inmediatamente en menos de 2 meses o se ejecute el pago de este laudo arbitral, Gamarra Roy, como director de concesiones, trabaja junto a Calderón Rossi, quien es a su vez asesor jurídico o asesor legal de la Dirección de Concesiones de Transporte y Comunicaciones. Y estando en ese cargo es que tiene cercanía, relación primero con Ronilor Campoverde, y luego Ronilor Campoverde instruye a Fernando Llanos Correa para que Llanos Correa con Calderón Rossi se encarguen de toda la trama corrupta para efectos de que el tribunal, por los 3 árbitros antes mencionados, justamente saque el proceso arbitral positivo, es decir, saque a favor de Odebrecht y por unanimidad. Pero para ello, el pacto es la entrega de $400,000. Y es así que la participación de Calderón Rossi es para, actuar como intermediario, el dinero que le entrega Ronilor a Fernando Llanos, y Fernando Llanos a su vez se lo entrega a Calderón Rossi, y Calderón Rossi a su vez le entrega el soborno a Álvarez Pedrosa, y Álvarez Pedrosa a su vez le entrega a los miembros del tribunal. Pero también por esa gestión que realiza Calderón Rossi recibe $40,000 como soborno, y como Gamarra también viabiliza el pago y participa presentándole, facilitándole que Calderón Rossi se reúna con Ronilor Campoverde, también recibe un soborno de $40,000. Señor, esa red criminal, esa estructura no se agota allí. Ahora vamos a pasar al proceso arbitral ad hoc de Sisa Cuñumbuque, de la carretera de la construcción Empalme P5, Sisa Cuñumbuque, en la región de San Martín. Una región bastante golpeada por la pobreza, señor juez. Y allí, señor juez, viene primero como antecedente incluso la participación de Gamarra Roy en la elaboración de las bases, en la que también ahí hay un señalamiento en la que habrían, y está en investigación, la participación del presidente del gobierno regional de San Martín. Pero vayamos al inicio del proceso arbitral. Aquí, señor juez, el director de obra o director de contrato es el señor de Odebrecht, me refiero, Ricardo Antonio Paredes Reyes. Y Ricardo Antonio Paredes Reyes tiene como brazo derecho u hombre de confianza a Fernando Cáceres Andonay. Odebrecht en ese momento, en la construcción o en la ejecución de esa obra, lo que realiza, señor juez, es una reclamación por liquidación. Y la pretensión que en ese momento, de acuerdo a los documentos que obran en la carpeta, solamente era por 26 millones. Esa reclamación que le traslada a la entidad, es decir, a la entidad demandada, al gobierno regional de San Martín, no es aceptada porque consideraban que esa no era la cantidad.
Y ahí viene, señor juez, justamente luego de que un ingeniero de obra en Odebrecht les diera el dato de una persona que les podría ayudar a conseguir un proceso arbitral favorable a la empresa Odebrecht. Y ahí aparece el nombre de Héctor Hugo García Briones. Y es así que Héctor García Briones, señor juez, es contactado por la empresa Odebrecht, específicamente por Ricardo Antonio Paredes Reyes, incluso para que él pase dentro de estas acciones colusorias para que se encargue del ropaje jurídico, de la elaboración de las demandas y todo el asesoramiento hasta la culminación del proceso arbitral. Paredes Reyes pide el visto bueno de Eleuberto Antonio Martorelli, que en ese momento incluso era intendente, y él da su aprobación, pero previo visto bueno de Roberto Carlos Ruiz Paredes, que era el asesor legal, el cerebro jurídico de la empresa corrupta Odebrecht. Y él lo conocía, incluso a García Briones. Y es en esas circunstancias que Paredes Reyes de Odebrecht le señala que tenía una pretensión, y ahí viene la maquinación y la situación colusoria de García Briones al señalarle primero que no se vaya por una conciliación, sino se vaya por un proceso arbitral que él le asegura que de todas maneras va a ser exitoso. Y la pretensión, que era de 26 millones, Héctor García Briones, que es además gerente o dueño de la empresa Caral, está conformada a su vez por el abogado Juan Manuel Berlanga Zúñiga, y en la sombra estaba también el fallecido árbitro Iván Galindo Tipacti. Entonces, esos 26 millones al final hacen un desdoblamiento de las pretensiones y llegan a 42 millones como reclamación. Y esa es la demanda que le presenta. Pero el acto colusorio, señor juez, viene, y porque lo dice así incluso el mismo directivo de Odebrecht, que eso le sirve como base al tribunal arbitral que estuvo conformado por Mario Castillo Freire como presidente, como árbitro designado por Odebrecht Alfredo Enrique Zapata Velasco, y como árbitro de la entidad, es decir, del gobierno regional de San Martín, Ricardo Espinosa Rimachi. ¿Para qué, señor juez? Para que estos árbitros hagan una sumatoria de ese desdoblamiento de las pretensiones, con reclamaciones además que lesionaban abiertamente a la ley de contrataciones y a su reglamento, y sobre pretensiones que incluso el supervisor no las aprobó, les permitió hacer una sumatoria de sus pretensiones y así cobrar, como nunca en la historia del arbitraje, 1 millón de soles como honorario por cada árbitro y 500.000, o sea, medio millón de soles como honorario para la secretaria de este tribunal arbitral, Rita Sabroso Minaya. Señor, teniendo ese ropaje jurídico, es que le permitió incluso al tribunal hacerse de ese honorario elevadísimo, y que incluso en la poca capacidad económica que tenía, la entidad no quería reconocer ese monto. Sin embargo, señor juez, con ese honorario abiertamente elevado, se terminó lesionando el patrimonio del Estado peruano. Pero allí no se agota el tema. Como Odebrecht tiene todos los brazos y hay una maquinación pensando en las situaciones que pueden traer como contingencia que no pueda conseguir sus objetivos delictivos, es que incluso García Briones señala de que Mario Castillo Freire, que es el presidente de este tribunal, es un árbitro difícil. Y por eso es que Odebrecht recomienda que Canepa Torre llegue a través de una influencia con Lourdes Flores Nano, que era la directiva mayor del Partido Popular Cristiano
en la que también Mario Castillo Freire es parte o era parte en ese momento, no solamente militante, sino tenía un cargo importante, para que aseguren incluso ese laudo arbitral positivo o favorable a la empresa Odebrecht. Señor, ese proceso arbitral de Sisa Coñumbuque ha sufrido 2 anulaciones y el Poder Judicial le enmendó la plana al tribunal arbitral, pero Caral, a cargo de García Briones, hizo la defensa en la anulación del proceso arbitral y por esa razón incluso el tribunal arbitral, que antes he mencionado por los árbitros que conformaron, nuevamente volvieron a fallar en los mismos términos, pese a que el Poder Judicial incluso les había señalado que ellos no podrían reclamar los temas que en su pretensión se contenía. Y al día de hoy, señor juez, ya la Corte Suprema se ha pronunciado declarando justamente nula o confirmando la nulidad de este proceso arbitral. Y es un proceso arbitral que está abierto, que no ha terminado y que a la fecha viene causando perjuicio al gobierno regional de San Martín. Señor, teniendo ese fáctico genérico, de manera específica voy a iniciar con las imputaciones concretas, en primer orden, a Jorge Horacio Canepa Torre. A Jorge Horacio Canepa Torre, señor, se le imputa, en primer orden, el delito de cohecho pasivo específico, puesto que en su condición de árbitro, en los procesos arbitrales, solo los voy a numerar: 1991, 1992, 1993, 2070, 2072, 2073, 2074, 2075, 2077, 2083 y el proceso arbitral de Chaca San Luis, el 2543-2013-CCL, ha recibido sobornos. En los procesos arbitrales antes mencionados, recibió un soborno o bono de éxito de 1.442.000 depositados en la cuenta de Mascran Finance, de la cual él es beneficiario. Asimismo, también, señor juez, este delito se le imputa, puesto que en el proceso 32-2012 MARC, Odebrecht, es decir, el señor José Gibran Lor Campoverde, por favorecerlo en este proceso, por emitir su voto a favor, le pagó a Canepa Torre el soborno de $210.000. Asimismo, también en ese mismo proceso arbitral, conformado por sus coárbitros Canto Arias Salaverry y Franz Kuhnmüller Caminiti, de forma encubierta también solicitaron en la liquidación de sus honorarios, o solicitó en este caso, un honorario de 105.934.69. ¿Para qué todo ello, señor juez? Para influenciar y para laudar a favor de la empresa Odebrecht. Y en este preciso caso último, incluso en el de Canto Arias y Kuhnmüller, un laudo por unanimidad, parcial y final. También, señor juez, se le atribuye a Canepa Torre el delito de tráfico de influencias, puesto que en los procesos arbitrales antes mencionados, Canepa Torre habría ejercido influencias reales a sus coárbitros a través de la entrega de sobornos encargados o instruidos por Ronnie Lor Campoverde. Asimismo, también dentro de ella se encuentra el proceso ad hoc I-208-2011, que es el proceso de Sisa Coñumbuque, en la que Odebrecht le pagó un soborno de $50.000 para que gestione a través de Lourdes Flores al presidente del tribunal, es decir, Mario Castillo Freire. También, señor juez, en el proceso arbitral ad hoc sin número
que fue administrado en la oficina 502, Avenida Parque Norte 1160, Centro Empresarial Parque Norte, en la que intervino como tribunal arbitral los abogados Iván Galindo Tipacti como presidente, Richard James Martín Tirado como árbitro por Odebrecht y Randall Campos Flores como árbitro designado por el MTC, se le pagó $50.000 por realizar acciones de asesoramiento en este proceso arbitral. Obviamente, teniendo en cuenta además que dichos árbitros eran del entorno de Canepa Torre y que habría influenciado para que este tribunal emita un laudo favorable a la empresa Odebrecht. También se le atribuye, señor juez, el delito de asociación ilícita para delinquir. Esto teniendo en cuenta, señor juez, que su participación justamente es fundamental porque él es el operador de la empresa Odebrecht, no solamente para entregar los sobornos por instrucción de Ronnie Lord Campoverde, sino además por influenciar en otros procesos ad hoc en la que no participa como árbitro, pero sí participa asesorando, participa emitiendo de alguna manera escritos en los postprocesos arbitrales, es decir, después de las anulaciones. Señor, también el Ministerio Público le imputa a Canepa Torre el delito de lavado de activos. Esto, señor juez, teniendo en cuenta que a Canepa Torre, a través de la cuenta privada de Andorra, en el Principado de Andorra, el producto del soborno por los 10 procesos arbitrales en las que está IRSA Sur, tramo 2 y tramo 3, con el MTC, como bono de éxito, es decir, como soborno, se le entregó la suma de 1.442.000 a través justamente de la offshore Maxcran Finance. Y para ocultar justamente la identificación de ese dinero, esta operación de triangulación que hace AON, es decir, Odebrecht, a la cuenta de Maxcran Finance, justamente el Ministerio Público encuentra que se evidencia y se materializa el delito de lavado de activos. También, señor juez, se tiene el delito de colusión, o se le atribuye el delito de colusión a señor Canepa Torre, específicamente por su participación en el proceso 32-2012 Rayo Oblicuo Marc, en la que interviene como presidente del tribunal Franz Müller Caminiti y su coárbitro Fernando Cantuarias Salaver. Aquí, señor, específicamente porque, no solamente porque antes de el nacimiento del proceso arbitral, Canepa Torre es convocado por José Gibran Lord Campoverde, hermano de Ronnie Lord Campoverde, a las instalaciones del MTC, sino porque además allí, señor juez, también participa el hombre de Odebrecht, Gamarra Roy, conjuntamente con Cantuarias Salaver. Y es en esa reunión del MTC donde se coluden y donde justamente pactan delictivamente irse por un tribunal o por un proceso ad hoc, por un honorario o un soborno encubierto, rompiendo las tablas de referencia, pero que en el acta de instalación se iban a poner que ese proceso arbitral iba a ser administrado por las reglas de la Cámara de Comercio de Lima. Y además, señor juez, porque ahí incluso se conversa sobre el fondo del asunto, es decir, sobre los temas de ampliaciones de plazo y además mayor permanencia de equipos, sobre la construcción de la carretera vía Evitamiento Tarapoto, que aún no había sido culminado y que faltaba un tramo, que son 45 kilómetros aproximadamente. Señor, en ese entendido, este Ministerio Público entiende, y por eso le imputa a Canepa Torre, que en su condición de árbitro habría concertado con el funcionario o con los funcionarios del Estado peruano, en la que participa no solamente Gamarra Roy, sino también Alan Carlos Alarcón Canchari y los demás coárbitros e inclusive el representante de Odebrecht, Gibran José Lord Campoverde, para defraudar al Estado. También, señor juez, este Ministerio Público
como elementos de convicción que acreditan y que lo vinculan a Canepa Torre con los delitos que atribuye este Ministerio Público, tiene en primer orden, de manera sucinta y siguiendo el lineamiento de su judicatura, lo siguiente. El acta de transcripción de la recopilación de información y su calificación de aspirante de fecha 16 de abril del 2018 y además el acta de transcripción en lo pertinente de la ampliación de la declaración del aspirante 14-2017 de fecha 19 de septiembre del 2019. En estas dos actas, señor juez, tanto en el acta de postulación como en el otra acta de su ampliación o de su declaración propiamente en el proceso arbitral, el aspirante 14-2017 narra los hechos de manera circunstanciada en tiempo y modo de la participación que le atribuye el Ministerio Público a Canepa Torre principalmente en el proceso ad hoc 32-2012 marca, que ya lo he mencionado, y también su participación en los 13 procesos arbitrales en las que Odebrecht demanda al MTC, y de esos 13, 10 salen a favor de la empresa Odebrecht, y dentro de esos 10 procesos arbitrales incluso se indica el aspirante 14-2017 a Canepa Torre que por instrucción de Ronnie Lord le entrega sobornos a Randall Campos, a Martín Tirado, a Weiden García, a Luis Felipe Pardo Narváez, a Valés Carrillo, en estos 10 procesos arbitrales que le mencionaba. ¿Y qué más señala, señor juez? Ahí también señala el aspirante 14-2017 que a Canepa Torre, Fernando Cáceres Andonaire, en el proceso 2543-2013-CCL de Ancash, se le entregó un soborno de $50.000, no solamente a cambio de haber elaborado el proyecto como presidente de ese tribunal. Dicho sea de paso, ese tribunal arbitral del proceso arbitral de Chaca San Luis está conformado por Canepa Torre como presidente del tribunal y como árbitro designado por la empresa Odebrecht, Alfredo Enrique Zapata Velasco, y como árbitro designado por la entidad, es decir, por el gobierno regional de Ancash, por el procurador Osvaldo López Arroyo, el árbitro o el abogado Luis Pardo Narváez. Incluso en ese proceso arbitral, señor juez, no solamente a Canepa Torre se le ha entregado el soborno antes mencionado, sino también al procurador Osvaldo López Arroyo. Odebrecht le ha entregado un soborno de $10.000 a cambio de dejar sin efecto la recusación que tenían estos 3 abogados árbitros y a cambio de no interponer una nulidad o una demanda de anulación de este laudo que le fue desfavorable al Estado peruano, es decir, al gobierno regional de Ancash. Señor, también se tiene respecto a los hechos que corroboran o que acreditan las imputaciones que se hace a Canepa Torre, el acta fiscal de entrega de fecha 14 de diciembre del 2018. ¿Qué contiene esa acta, señor juez? Contiene los siguientes documentos que lo vinculan plenamente. Se tiene la constitución de la empresa Jure et de Jure Abogados e incluso la transferencia a Canepa Torre como beneficiario. Y esta empresa Jure et de Jure, señor juez, como ya ha sido ampliamente señalado e indicado cuando se tocó la prisión preventiva de los otros árbitros, ha sido el instrumento o el vehículo a través de la cual Odebrecht insertaba dinero para que, por instrucción de Ronnie Lord, Canepa Torre saque ese dinero a través de facturas, órdenes de servicio simulados y facturas simuladas o con contenidos simulados o inexistentes para sacar el dinero y entregar los sobornos a sus coárbitros. Señor, también dentro de esa acta se encuentran los contratos, las órdenes de servicio y específicamente incluso se tiene la orden de servicio OS.OPIC-FIN-003-2011 celebrado entre Odebrecht y Jure de Jure,
de fecha 1 de junio del 2011. Asimismo, también se tiene la orden de servicio OS-001-2013-Yure, también de fecha 1 de junio del 2011. Y ello, señor juez, incluso permite acreditar en la actuación o instrumentalización de jure et de jure, que jure et de jure, según los documentos notariales de su constitución, es creada el 2 de agosto del 2011. Y sin embargo, estas órdenes de servicio son fechas antes de que se constituya la empresa jure et de jure. Con lo cual, señor juez, nítidamente se puede evidenciar, sin necesidad incluso de ninguna pericia grafotécnica o documentaria, de que esos documentos, órdenes de servicio, contratos y facturas, tenían contenidos simulados que solamente sirvieron para viabilizar los sobornos. Señor, también se tiene como actos de corroboración los documentos contenidos en el acta de entrega de fecha 14 de mayo del 2019, en la que se contienen los recibos por honorarios girados por jure et de jure al estudio de Emilio Casina Rivas. Una de las facturas, señor juez, incluso para este Ministerio Público, acredita que, como lo ha señalado el aspirante 14-2017 en su primera y en su ampliación declaración, Casina, Ramón, hijo de Casina Rivas, justamente es el que realizó las acciones de la construcción del ropaje de las demandas y las ayudas memorias para estos procesos arbitrales en las que Odebrecht ganó. Señor juez, también se tiene como elementos corroborativos y que acreditan los delitos que imputa el Ministerio Público a Canepa Torre el acta de entrega y recepción de documentos de fecha 4 de febrero del 2019, en la que, señor juez, se contienen los siguientes documentos. Se tiene la ayuda memoria de los 10 procesos arbitrales en las que, conforme lo señala el aspirante 14-2017, Canepa Torre, no siendo presidente del tribunal arbitral, sino siendo un árbitro designado por la empresa Odebrecht, se encargó, señor juez, de darles todo el insumo listo. Es decir, todo el contenido casi de las demandas arbitrales para que solamente lauden. Es decir, los proyectos o los borradores de los laudos arbitrales. Incluso señala el aspirante 14-2017 que sus coárbitros, señor juez, eran ociosos, solamente firmaban, y firmaban no solamente a cambio del honorario que recibían en este tribunal, sino firmaban vendiendo su voluntad a cambio del bono de éxito o del soborno. Señor juez, se tiene también como elemento de atribución y que corroboran los delitos que le imputa el Ministerio Público a Canepa Torre, el acta fiscal de entrega y recepción de fecha 22 de julio del 2019. Esta acta, señor juez, contiene corroboraciones de lo que señala el aspirante 14-2017, esto es, los cheques que entregaba o que Canepa Torre cobraba a través de su empresa propia, es decir, de su estudio jurídico, cuando le faltaba los documentos, la liquidez en jure de jure, para entregarle a los árbitros a los que habría sobornado por instrucción de Ronnie Lord Campoverde. Y luego, señor juez, de que la liquidez de Odebrecht ingresara a jure de jure, los reponía, conforme lo señala el aspirante 14-2017. Señor, también se tiene como elemento de atribución o de corroboración el acta de entrega y recepción de fecha 17 de junio del 2019, que contiene, señor, como documento corroborativo las facturas 109, 110, la factura 29, 30, 43, 69, 89, a través de las cuales Odebrecht inyectaba dinero a jure y de jure
para que, conforme lo señala el aspirante 14-2017, Canepa Torre entregue los sobornos a los coárbitros. Incluso él también, ¿no? Canepa Torre también se quede con el dinero como bono de éxito por estos procesos arbitrales en las que Odebrecht ganaba. También, señor juez, se tiene el acta fiscal de entrega de documentos de fecha 4 de febrero del 2019. Esta acta, señor juez, contiene las facturas que emite Jure et de Jure a la empresa Odebrecht, Ingeniería, o al consorcio IRSA Norte, al consorcio IRSA Sur. Y estas facturas, señor juez, justamente sirvieron para viabilizar los pagos. También, señor juez, dentro de esta acta se tienen los recibos por honorarios. Los recibos por honorarios 155, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 171, 164, 165, 169 y 170. A través del cual, señor juez, Jure de Jure, de Canepa Torre, le hace el pago a Flores Garcés y además al estudio Casina Rivas. ¿Por qué, señor juez? A cambio de que Casina Ramón realice justamente el ropaje jurídico en estos 10, que eran 13, pero de esos 13, 10 procesos arbitrales maculados en las que se entregó sobornos a los árbitros. Y es más, señor juez, estas dos personas que aparecen en estos recibos por honorarios forman parte del estudio jurídico de Casina Rivas. Señor juez, también se tiene como elemento de corroboración el acta fiscal de recepción de documentos de fecha 4 de junio del 2019, en la que, similar, se tiene todas las facturas completas que emite Jure et de Jure, y asimismo también, señor juez, se tiene en esta acta las constancias de depósitos que hace Odebrecht a Jure et de Jure. Y ese movimiento de dinero o esa inyección de dinero justamente luego es efectivizado, conforme lo dice el aspirante 14-2017, por Canepa Torre para que pague a los árbitros que han sido objeto de sobornos a través de los bonos de éxito. También, señor juez, se tiene como elementos de corroboración para sostener las imputaciones que se hace a Canepa Torre el acta de entrega y recepción de fecha 4 de junio del 2019. Esta acta, señor juez, contiene los cheques mediante las cuales Canepa Torre sacaba dinero de Horacio Canepa Abogados EIRL o de su estudio que se llamaba también o se denominaba Estudio Horacio Canepa y Asociados. También, señor juez, se tiene como elementos de corroboración la declaración de Jorge Simoes Barata, quien ha señalado y ha reconocido que Ronnie Lord era el que se encargaba de los procesos arbitrales y que incluso tomó conocimiento en su declaración de la existencia de Jure et de Jure. Y es por esa razón, señor juez, que actualmente Odebrecht, que viene ejecutando su colaboración eficaz en el primer despacho del equipo especial, viene entregando documentación que ha sido proporcionada por el aspirante 14-2017 y que justamente corrobora las indicaciones que se hace a Canepa Torre. Facturas, órdenes de servicio, los contratos simulados. Y esa situación no ha sido desmentida por Barata o por Simoes Barata. También se tiene como elemento de corroboración la declaración de Ronnie Lord Campoverde.
Ronilor Campoverde, señor juez, justamente señala y corrobora lo que dice el aspirante 14-2017 respecto a la sindicación de Canepa Torre. No solamente señala de que él es el que concreta, me refiero a Ronilor, concreta el pago del soborno a través de la cuenta de la banca privada de Andorra a Max Cran Finance, cuyo beneficiario es Canepa Torre, sino además, señor juez, señala Ronilor Campoverde que en los sobornos o bonos de éxito que se entregó a los árbitros que conformó Canepa Torre, fue justamente que le daba cuenta de que de esos $100,000 que era destinado para sobornar a los árbitros, para Canepa Torre era 40,000 y $60,000 era para los coárbitros. Es decir, 30-30 para que se les entregue de sobornos. Pero que esos sobornos que iban a ser entregados por instrucción de Ronilor era a discreción incluso de Canepa Torre. Señor juez, ¿qué cosa también se tiene como elemento que acredita o corrobora las imputaciones que se hace a Canepa Torre? La declaración de Fernando Llanos Correa. Fernando Llanos Correa, señor juez, corrobora plenamente que él se encargaba o se encargó de hacer los contratos y las órdenes de servicio con contenido simulado. Es decir, contratos que nunca se dieron en la realidad, que simplemente sirvieron para que Odebrecht viabilice facturas y luego inyecte dinero a jure de jure y Canepa Torre saque el efectivo y entregue los sobornos a los árbitros. Señor juez, también se tiene como elemento de corroboración el informe final de la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso de la República, en la que se señala que, al igual que Randall Campos, Martín Tirado, Weiden García y los demás árbitros que han sido sobornados por Odebrecht, señor juez, Canepa Torre ha tenido 17 procesos arbitrales, incluso en los procesos de las IRSAs, IRSA Norte, IRSA Sur, tiene un acumulado de 13 procesos, más el de Chaca San Luis, que serían 14 procesos arbitrales. Con lo que se corrobora lo que señala el aspirante 14-2017. Señor, se tiene también como elemento de corroboración el acta fiscal de búsqueda de información de la red social Facebook de fecha 6 de junio del 2019. Esta red social es del investigado Canepa Torre. En ella, señor juez, se puede advertir que aparecen las fotos donde Canepa Torre aparece con todos sus coárbitros. Y coincidentemente, dentro de esas fotos que aparecen departiendo playa, comida, reuniones, paseos turísticos, son justamente los que han sido sobornados por la empresa Odebrecht. Con todos esos elementos, señor juez, este Ministerio Público acredita plenamente que las imputaciones por los delitos antes señalados se sostienen respecto a Canepa Torre. Ahora, con su venia, señor juez, cumpliendo lo previsto como requisito para efectos de solicitar la medida que le trae a su digna judicatura a este Ministerio Público, existe, de acuerdo a lo establecido en el artículo 287, situaciones o circunstancias de un probable peligro de fuga. Y ello, señor juez, este Ministerio Público lo sostiene con los siguientes elementos de convicción. El informe número 409-2019-DIRILA-PNP, _DIVICLA,
de fecha 4 de julio del 2019, mediante el cual, señor juez, se hace constar su domicilio o su vivienda ubicado en la avenida Ricardo Palma número 341, oficina 705, Miraflores. Pero sin embargo este Ministerio Público considera que el solo hecho de tener ese domicilio contenido en ese informe policial no es suficiente para desvanecer el peligro procesal, y por esa razón incluso ha traído a su judicatura, más allá de que ha tenido un buen comportamiento procesal, Canepa Torre, el informe 394-2019-DIRNIC-PNP de fecha 27 de junio del 2019, mediante el cual, señor juez, se informa al Ministerio Público, y ese es el elemento que trae a su judicatura este Ministerio Público, tiene intenso movimiento migratorio. Ha viajado al Ecuador, Chile, Estados Unidos, Nicaragua, Argentina, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Colombia, Panamá, España y Uruguay. Con lo cual, señor juez, incluso en este informe se señala que tiene vigente un pasaporte que es el número 6691-619. Y además atendiendo, señor juez, de que ha instrumentalizado su función o su cargo o su profesión, y la pena que se le aplicaría en este caso, que es grave, que hay un concurso real, entiende el Ministerio Público que hay un evidente peligro de fuga. Con lo cual, señor juez, acreditamos que existe esa circunstancia normativa y procesal para este Ministerio Público en el sentido de la existencia del peligro de fuga, por la cual debe aplicarse la medida que requiere este Ministerio Público a su judicatura. Con su venia, si me permite, paso, señor juez, a las atribuciones concretas al imputado Sergio Antonio Calderón Rossi. Señor, en cuanto a Calderón Rossi, se le atribuye el delito de tráfico de influencias en la medida en que en su condición de funcionario o de asesor de la Dirección de Concesiones de Transporte y Comunicaciones, señor juez, realizó influencias reales al punto de señalar incluso que tenía llegada con el procurador del Ministerio de Transportes de Comunicaciones para que, con la participación de Fernando Llanos como parte de Odebrecht, señor juez, viabilicen todos los actos de corrupción y de colusión para efectos de que él sea el intermediario para llevar el soborno al tribunal arbitral conformado por Ramiro Rivera Reyes, Alejandro Álvarez Pedrosa y José Humberto Abanto Verástegui. Señor juez, y eso lo habría realizado incluso a cambio de recibir una suma de $40,000. Y así interceder y coadyuvar en la designación no solamente de los árbitros, en este caso designa conjuntamente con Llanos Correa a Álvarez Pedrosa como árbitro por el MTC, y por su parte Llanos Correa lo designa a Humberto Abanto Verástegui como árbitro de Odebrecht, y luego ellos dos incluso, es decir, Llanos Correa y Sergio Calderón Rossi, proponen que el presidente sea incluso Ramiro Rivera Reyes, y esa aprobación la da Alejandro Álvarez Pedrosa, diciendo que Ramiro Rivera es un hombre de confianza. Señor juez, también se le atribuye a Calderón Rossi el delito de colusión, puesto que conjuntamente, en su condición incluso de asesor legal del MTC, a cambio de que se realice un proceso arbitral antes del nacimiento, Calderón Rossi, señor juez, concierta con un representante, con una parte, con la parte demandante, o sea, con Odebrecht, con Llanos Correa y Ronnie Lord Campoverde, para defraudar al Estado peruano. Y es incluso en ese concierto se pacta primero un soborno de 3%, pero luego al final, con
la anuencia de Álvarez Pedrosa se llega a un pacto de 2% que constituye $400.000 que fue entregado como soborno a ese tribunal arbitral. Señor juez, también se le atribuye a Calderón Rossi el delito de asociación ilícita para delinquir, puesto que en su condición no solamente de funcionario de la Dirección de Concesiones, sino además ligado a Gamarra Roy, quien a su vez está ligado a la empresa Odebrecht, señor juez, manifiesta una voluntad de delinquir, destinando como el intermediario para viabilizar el soborno. En ese caso, incluso este Ministerio Público encuentra que esa forma de comunicarse directamente, incluso con Fernando Llanos Correa y con Ronnie Lord Campoverde, es casi similar al papel que realiza Canepa Torre como el intermediario. Con lo cual, señor juez, este Ministerio Público entiende que hay una voluntad de delinquir con sus acciones a favor de la empresa Odebrecht. También, señor juez, se le atribuye el delito de lavado de activos, puesto que el dinero maculado que recibe como consecuencia de este soborno que se le entrega por facilitar el proceso arbitral positivo a Odebrecht y por viabilizar un pago y por incluso elegir a uno de los árbitros y llevar el dinero a Álvarez Pedrosa y este le entrega a su tribunal arbitral, es que ese dinero maculado habría sido insertado y fusionado, en este caso mezclado, a su patrimonio de Calderón Rossi. Señor juez, este Ministerio Público acredita los hechos que le atribuye o las imputaciones que atribuye a Calderón Rossi con los siguientes elementos de corroboración. En primer orden, señor juez, se tiene el acta de transcripción en lo pertinente de la declaración del aspirante 0508-2019. Este aspirante, señor juez, los indica plenamente a Calderón Rossi. Da la circunstancia, la forma, el modo y el tiempo en que primero Calderón Rossi se reúne con Gamarra Roy para preguntarle de que cómo es que Odebrecht tiene tantos arbitrajes y que se le podría permitir que él participe en uno. ¿Por qué? Porque Calderón Rossi tenía un centro de arbitraje en ese momento, Caperán. Entonces, quien le facilita incluso que Calderón Rossi se reúna con Ronnie Lord Campoverde es Gamarra Roy. Y es así que una vez que se reúne Calderón Rossi con Ronnie Lord Campoverde, este último, o sea, Ronnie Lord Campoverde, instruye a Fernando Llanos para que con él hagan todo el pacto del tema de la designación de los árbitros, la conformación del tribunal, el soborno o la cantidad del monto, y luego incluso las dos entregas. Una primera entrega de 200.000 y luego la otra entrega de 200.000. Y la forma, las circunstancias de cómo le entregó el dinero incluso Calderón Rossi, por instrucción de Llanos Correa, a Álvarez Pedrosa, quien ahí hay dos situaciones importantes que señala el aspirante 0508. Uno, que ese dinero que recibe Álvarez Pedrosa, entregado por Calderón Rossi y a su vez este entregado por Odebrecht, iba a ser repartido en partes iguales para Álvarez Pedrosa, para Humberto Abanto Verástegui y para Ramiro Rivera Reyes. Y que incluso ante la presión que ejercía Fernando Llanos porque tenía que salir ese proceso arbitral en menos tiempo, es que le señala cómo me presiona Odebrecht y también me presionan los árbitros. Y ahí es que sale la expresión cómo jode Abanto por la plata. Señor juez, esos hechos de atribución también son corroborados con lo que señala el aspirante 0908-2019, quien, señor juez,
se indica también no solamente la participación de Calderón Rossi en todo este proceso arbitral con este tribunal para que favorezcan, sino que además también este colaborador corrobora de que a Gamarra Roy se le pagó $40,000 por haberle presentado o haberle facilitado a Sergio Calderón con Odebrecht, con Llanos y con Ronnie Lord, y además por viabilizar el pago de forma inmediata. Y así sucedió. Es por eso que en este proceso arbitral, como no sucede en ningún proceso arbitral, es que a Odebrecht, señor juez, se le pagó los 22 millones en menos de 2 meses. A ver, un momento, voy a interrumpir. Continúe. Muchísimas gracias, señor. También, como elemento de corroboración, señor, se tiene la carta sin número de fecha 2 de agosto del 2019 del informe preliminar número 13- laudo IRSA Norte ad hoc de fecha 6 de septiembre del 2013. Aquí, señor juez, los versados o peritos del equipo especial justamente llegan a la conclusión de que las ampliaciones de plazo, la permanencia, es decir, el contenido de la demanda del laudo arbitral no era sostenible y no era amparable. Y aquí incluso, señor juez, en este informe se hace advertir que el perito que participa y sobre esa pericia este tribunal, Ramiro Rivera, Álvarez Pedrosa y Humberto Abanto, lauda o falla o emite su resolución, es solo en base a esa pericia de Carlos Fierro Garcés. Y Carlos Fierro Garcés, señor juez, el día de hoy trabaja para Odebrecht. Y eso fue el favor que cobró. Y todo ello, señor juez, hace sostener incluso que en este proceso arbitral no solamente era maculado, sino que el pacto que se ofreció o la colusión o los hechos que ellos pactaron se cumplieron todos en su totalidad. Señor, también se tiene como elementos de corroboración de lo que establece el aspirante 0508 el acta de constatación in situ de fecha 23 de agosto del 2019. En esa acta, señor juez, este Ministerio Público ha constatado el lugar no solamente donde se administró este proceso arbitral ad hoc sin número, sino que, conforme lo señala el aspirante 0508-2019, conforme describe dónde fue entregado el soborno en el departamento de Álvarez Pedrosa, y que en ese mismo inmueble también funciona un centro odontológico de la hija de Alejandro Álvarez Pedrosa. Y el día de la constatación, señor juez, se constató que efectivamente, por referencia incluso del mismo abogado que participó en esa acta, que la hija de Alejandro Álvarez Pedrosa tiene un centro odontológico en ese lugar donde se entregó el soborno. Señor, también se tiene como elemento de corroboración de lo que señala el aspirante 0508-2019 el acta de traslado e información corroborativa del cuaderno de documentos incorporados de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht de fecha 19 de septiembre del 2019. Señor juez, en estos documentos que se acompañan se encuentra principalmente los honorarios que se entregaron a los árbitros y 2, se encuentra, señor juez, la factura que acredita que terminado el proceso arbitral, es decir, el 6 de septiembre del 2013, aproximadamente en septiembre, es decir, casi 2 meses después, se le paga, Provías Nacional, le paga una factura por el monto que gana Odebrecht en este proceso arbitral. Con lo cual incluso, señor juez, se acredita lo que señala el aspirante 0508,
que este proceso arbitral, justamente, que era el pacto delictivo de que el proceso arbitral iba a ser pagado inmediatamente y que por eso se iba a entregar el soborno, justamente se produce en este caso con la documentación que la misma empresa Odebrecht, colaboradora y que ha aceptado responsabilidad y culpabilidad en este caso, entrega los documentos. También, señor juez, se tiene como elemento acreditativo o corroborativo la declaración de Jorge Simoes Barata, que ha señalado que quien se encargaba en estos procesos arbitrales era Ronnie Lord Campoverde. También se tiene, señor juez, la declaración de Ronnie Javier Lord Campoverde, quien en su declaración abierta que ha dado a la Fiscalía reconoce puntualmente que en este proceso arbitral no solamente participó Calderón Rossi como el intermediario o el agente para entregar el soborno, sino que él es el que instruye a Fernando Llanos Correa para que le entreguen el soborno de $400,000 al tribunal conformado por Álvarez Pedrosa, Ramiro Rivera Reyes y José Humberto Abanto Verástegui. Señor, también se tiene como elemento de corroboración la declaración de Roger Fernando Llanos Correa, de fecha 27 de junio del 2019. También en declaración abierta, este directivo de Odebrecht ha reconocido y ha señalado, señor juez, que este soborno que le entrega como intermediario de los 400,000 a Calderón Rossi era para el tribunal. Y que incluso él señala que el pacto fue que el laudo salga positivo, que salga el pago inmediatamente y que sea por unanimidad. Y esas circunstancias de la entrega incluso son corroboradas a lo que señala el aspirante 0508-2019. Señor, también se tiene como elemento de corroboración el acta de deslacrado de documentos incautados. Es así, señor juez, que Odebrecht en sus documentos de colaboración ha hecho llegar a esta fiscalía las tarjetas de presentación, la factura que tuvo un proceso arbitral o que iba a tener un proceso arbitral con la Cámara Peruana de Arbitraje Mercantil. Y esta cámara, señor juez, le pertenece a Calderón Rossi. Y en el allanamiento que se ha hecho en este lugar, me refiero a calle Pedro Venturo 270 Miraflores, justamente se ha encontrado tarjetas de presentación de esa cámara y que le pertenecen a Calderón Rossi. Asimismo, señor juez, también se ha encontrado correo electrónico con el mismo nombre de la entidad, es decir, como titular a Sergio Calderón Rossi, con lo cual, señor juez, se acreditan y se corroboran lo que señala y lo que se indica el aspirante 0508-2019. Con todos esos elementos, señor juez, este Ministerio Público sostiene las imputaciones que pesan en contra de Sergio Antonio Calderón Rossi. Ahora, con su venia, a efectos de cumplir lo previsto en el 287 del Código Procesal Penal, y es la medida que le solicita a este Ministerio Público, tiene, señor juez, como elementos que acreditan el peligro procesal, en primer lugar, que ciertamente Calderón Rossi cuenta con un domicilio ubicado en calle Venturo 270 Miraflores, incluso de acuerdo a sus generales de ley, ha señalado como domicilio Coronel Portillo 230, departamento 202, San Isidro, Lima, pero para este Ministerio Público ese solo hecho no desvanece el peligro procesal. Y para nosotros sostener que sí hay un peligro procesal, tenemos en cuenta, señor juez, la gravedad de estos hechos que configuran además delitos con calificaciones altas y que eso razonablemente hace inferir un probable peligro de fuga. Asimismo también, señor juez, en el sentido de haber instrumentalizado su condición o su profesión. También tenemos, señor juez, que abona al peligro de fuga el reporte migratorio de Calderón Rossi, que acredita, señor juez, que no solamente tiene un pasaporte vigente, que es el 7068-863, sino que además tiene movimiento migratorio a Colombia,
Holanda, Estados Unidos, Argentina, Francia, Estados Unidos otra vez, Argentina, El Salvador, Chile, Brasil y también al país de los Estados Unidos. Con estos elementos de convicción últimos, señor juez, este Ministerio Público considera y estima que se produce también un probable peligro de fuga. Le voy a pedir que exponga con relación a las medidas que van a recaer sobre los procesados a partir de la solicitud que ha formulado. Bien. Entonces, ¿de los dos anteriores, señor juez? De los que ha desarrollado. De los dos anteriores. Claro que sí, señor. Permítame usted. Señor, respecto a Jorge Horacio Canepa Torre, este Ministerio Público solicita que se le impongan las siguientes reglas de conducta en la medida que se está pidiendo la coerción, la medida de coerción que se solicita a su despacho. Y como regla, señor primero, es que no cambie de domicilio sin previo aviso y autorización de su juzgado, que no concurra a los lugares de dudosa reputación, bares, discotecas o diversión social, ni ingiera bebidas alcohólicas, o consuma sustancias psicotrópicas. También, señor juez, que se le prohíba de comunicarse con sus coinvestigados o coprocesados o con los testigos y o peritos del presente caso, salvo que se trate del ejercicio de su derecho de defensa, que es irrestricto. También, señor juez, que se le prohíba de entablar reuniones y o coordinaciones con los ejecutivos o representantes de la empresa Odebrecht o los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio o centro de arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú o de cualquier centro de administración de arbitraje o de las entidades agraviadas como el Ministerio de Transportes, de Comunicaciones, Gobierno Regional de San Martín, Gobierno Regional de Ancash, en relación a los hechos materia de investigación, salvo que se trate, señor juez, del ejercicio de su derecho de defensa. También, señor juez, que se le imponga la prohibición de efectuar o brindar declaraciones o suministrar información documentada a los medios de prensa o comunicación radial, escrita o televisiva respecto de los hechos que son materia de investigación y que son reservadas. También, señor juez, que se presente personal y físicamente cada 30 días para dar cuenta de sus actividades y firmar el libro de control ante este despacho fiscal, apersonarse inmediatamente cuando sea requerido por su juzgado o por esta fiscalía. También, señor juez, que pague la caución de 80.000 por el plazo de 5 días después de emitida la orden judicial. En caso de que incumpla estas reglas severas, señor juez, se le debe revocar la presente medida de conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Código Procesal Penal y dictársele la prisión preventiva. Señor, en cuanto a Sergio Antonio Calderón Rossi, las medidas coercitivas que también se le solicita es que se le imponga las siguientes reglas. Doctor, lo interrumpo. ¿Son las mismas que del procesado que ha precedido? No, varían en algunos casos, señor juez. Lo escucho. Si me permite, con su venia, honorable señor juez. Sí. En el caso de el mencionado imputado, señor juez, no cambiar de domicilio sin previo aviso y autorización de su juzgado, no concurrir al lugar de dudosa reputación, bares, discotecas o diversión social, no ingerir bebidas alcohólicas o consumir sustancias psicotrópicas, que se le prohíba de comunicarse con sus coinvestigados o coprocesados, con los testigos o con los peritos de este caso, señor juez, salvo que se trate de su derecho de defensa. También, señor juez, que se le prohíba entablar reuniones y o coordinaciones con los ejecutivos o representantes de la empresa Odebrecht,
centros de arbitraje de la Cámara de Comercio, de la Pontificia Universidad Católica o cualquier otro centro de arbitraje o de las entidades agraviadas, señor juez, como el Ministerio de Transportes, Gobierno Regional de San Martín, Gobierno Regional de Ancash, o a los relacionados a la materia de investigación, salvo que se trate, señor, de su derecho de defensa. También, señor juez, que se le prohíba efectuar o brindar declaraciones o suministrar información documentada a los medios de prensa o comunicación radial, escrita, televisiva, respecto de los hechos que son materia de investigación. También, señor juez, presentarse personal y físicamente cada 30 días cuando sea requerido por la autoridad judicial o por este despacho fiscal. También, señor juez, que no se ausente del lugar en que reside o no realice viajes fuera de dicho ámbito sin previo aviso y comunicación a su judicatura. También, señor juez, pagar la caución de 20.000 soles en el plazo de 5 días después de emitida la orden judicial. Y también, señor juez, que se le imponga el impedimento de salida del país por 36 meses. En ese caso, señor juez, incluso este Ministerio Público ruega a su judicatura, en caso que se incumplan estas reglas severas que solicita este Ministerio Público, se le revoque la presente medida y de acuerdo al artículo 287, se le imponga la prisión preventiva. A ver, lo interrumpo. En el caso del procesado que ha antecedido, ¿también le alcanza esta última medida, impedimento de salida del país? No, señor juez, él cuenta ya con una medida de impedimento de salida, señor juez. Por esa razón es que hay una diferencia y rogué en todo caso por eso que haya una diferencia, señor juez. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. ¿Continúo, señor? No, siéntese. Sí, Lo que muchas pasa gracias. es que la sala se ha solicitado el poder trabajar por 2 días. Por eso es que el día de hoy vamos a culminar con los 2 procesados de quien el Ministerio Público ha expuesto su petición, Jorge Horacio Canepa Torre y Celso Martín Gamarra Roy. Y el día de mañana va a ser con relación a Sergio Antonio Calderón Rossi y Héctor Hugo García Briones. Señor magistrado, disculpe, mi patrocinado, Celso Martín Gamarra Roy, no se ha discutido el día de hoy. No, es con Jorge Horacio Canepa y Sergio Antonio Calderón Rossi, sí. Con relación a los solo es por el orden que ha ubicado el Ministerio Público. Es el día de mañana. Los abogados están presentes. ¿Tienen algo que indicar? Iniciamos con Canepa Torre. Lo escucho, letrado. Señor juez, he escuchado atentamente los argumentos expuestos por el Ministerio Público respecto al requerimiento de comparecencia con restricciones que afecta a mi patrocinado Horacio Canepa Torre. Al respecto, debo señalar que la defensa no formulará ninguna oposición y solicita al honorable juez, dentro de sus atribuciones, que atienda el pedido del Ministerio Público. Gracias. ¿Su patrocinado va a manifestar algo al respecto? No, no lo va a hacer. Con relación a Sergio Antonio Calderón Rossi. Sí, señor magistrado, estamos conformes con el pedido en relación a las reglas de conducta, a la caución y al impedimento. Notificados para el día de mañana. ¿A qué hora está la 9:30? Los abogados defensores Celso Martín Gamarra Roy y Héctor Hugo García Briones. El día de mañana también indicaré la fecha en la que resolveré en su conjunto la petición que formula el Ministerio Público. Sería bueno también que el juzgado aclare, teniendo en cuenta las posibles dudas o interrogantes, porque como es una audiencia pública y hay un control de la sociedad, ¿por qué se resuelve al final por todos los procesados? Y es simple. Es porque todos están o mantienen un mismo título de imputación respecto a organización o respecto a asociación ilícita. Mal haría pronunciarme con relación al número de procesados que se trate por cada día, porque implicaría adelantar un pronunciamiento respecto a los demás procesados. Por eso es que se trata en su íntegro. Muy bien, entonces hasta el día de mañana, todos notificados con los mismos procedimientos.